¿Cómo estáis? Bueno, yo estoy un poco nervioso esta mañana porque, bueno, en primer lugar porque hacía mucho tiempo que no veía un espacio tan lleno de gente ni aquí ni fuera de aquí. Y esto nos hace recuperar un poquito, o a mí por lo menos, la esperanza de que vamos, iba a decir en buena dirección, quiero pensar que sí, que nos acercamos o que vamos hacia volver a algo parecido a lo que teníamos antes en cuanto a la pandemia se refiere. Y eso es algo en lo que no pensaba cuando venía esta mañana para aquí y que me lo he encontrado y es un regalo enorme poder veros. Coincido con Juan en que tengo muchas ganas de poder veros las caras y no solamente los ojos. Pero de momento, por lo menos, aquí estamos, ¿no? Y en segundo lugar, y en realidad es la razón que me hace estar más nervioso, mirad, tengo los pelos de punta. Cuando uno se acerca a la Biblia pensando en compartirla con su familia, con su gente, a veces lo hace de una manera o desde un punto de vista más intelectual y a veces lo hace desde un punto de vista más emocional. Y a veces uno se acerca a la Biblia de una manera intelectual y Dios transforma ese momento un poco más intelectual, que tiene que ver más con el conocimiento. ¿Me explico? Que Dios transforma eso en algo súper emocional y que te afecta a tope. O sea, no puede afectarte más. Y estoy delante de uno de esos momentos, porque me acerqué a este texto sin ser consciente de cómo Dios iba a hablarme a mí. Y entonces cuando uno se plantea ya en este momento de querer explicar lo que Dios le ha dicho y lo hace con esta hipermotivación, porque Dios ha sido muy bueno conmigo regalándome esto que os voy a compartir, pues lo hago pues, un poco nervioso, porque espero ceñirme 100% a lo que Dios dice y no dejarme empapar demasiado por mí. Así que espero que Dios me dé la capacidad de explicaros exactamente lo que quiso enseñarnos cuando decidió que los versículos que vamos a leer estuvieran escritos en la Biblia y estuvieran escritos en la Biblia en el momento en el que están escritos. Dios permitió que pasara algo en la historia en un momento muy concreto que tiene una enseñanza y un valor brutal para nuestras vidas hoy. Así que espero que estéis conmigo, que estéis preparados, con vuestra mente abierta, con vuestro corazón abierto y abiertos a que Dios pueda deciros algo nuevo esta mañana. Estarás de acuerdo conmigo, seguramente, en que la sociedad donde vivimos, y no solamente la que vivimos, sino que es algo que ha marcado de alguna manera todas las sociedades, pero creo que hoy en día esto es extremadamente exagerado, es una sociedad donde el valor de lo que piensan los demás, el valor del entorno, es inmenso. Hasta el punto en el que gran parte de la sociedad encuentra su identidad no solamente, o no especialmente, mejor dicho, en lo que es en sí, sino en el grupo al que pertenece. Es decir, lo que define a una persona es el grupo al que pertenece. Lo que define a una persona es lo que piensa el entorno de esa persona. Es más, hace no mucho tiempo, desde este mismo lugar, os hablaba acerca de cómo la tolerancia, ¿no? Y no solamente yo, sino mucha gente, porque a nivel social es algo que se ha estudiado mucho y que es muy evidente, la tolerancia, el concepto de tolerancia ha marcado esta sociedad y este momento histórico de una manera espectacular. Pero creo que hemos llegado al punto ya en que nos hemos pasado de rosca respecto al tema de la tolerancia, hasta el punto que los tolerantes se han vuelto intolerantes. Es decir, hace unos días estábamos con mis hermanos en un grupo de WhatsApp pensando en cómo lanzar una publicidad de un proyecto que empezamos en Sant Cugat, como parte del proyecto de plantación de iglesia
que está apoyando Gaiolà. Una parte de este proyecto, o parte de lo que vamos a empezar a hacer en Sant Cugat, es crear un coro gospel, un espacio donde generar relaciones, básicamente, y compartir música. Y de hecho hay compartir música que recita el Evangelio. Pero bueno, eso es otra cosa. Estábamos preparando la publicidad y entonces teníamos un poco este debate. Fijaos. Vamos a poner algo así, no era esta la frase concreta, pero a todos los que os guste cantar música, o sea, cantar gospel, venid a conocernos, ¿no? No, eso no está bien. Tenemos que decir a todos y a todas los que os guste cantar música, porque podría ser que alguien se ofendiera porque todos... Es cierto. Entonces vamos... Pero a lo mejor hay alguien que no está incluido en el todos y todas. Entonces quizá lo que tendríamos que escribir es: os invitamos a todis los que estáis... Cuidado, es que a mí me suena un poco raro, pero hay gente que da mucho valor a estas palabras. Y lo quieras o no, la cultura, el espacio donde te mueves hoy en día es este. El extremo es tal que sufro cuando estoy en mi trabajo hablando con mis compañeros. Antes de formular una frase necesito darle 40 vueltas para estar seguro de que lo que voy a decir es políticamente correcto y no voy a ofender a nadie. ¿A alguien le pasa esto o algo parecido? Igual no estáis en el mismo punto. También entiendo que el entorno de cada uno es diferente, pero de alguna manera la sociedad está intentando vendernos esta idea. Esto es así. No es el tema en sí del que vamos a hablar esta mañana, pero cuando Jesús se plantó en una ocasión delante de sus discípulos, les preguntó acerca de algo parecido a esto, en el sentido de: yo sé, y voy a cerrar el tema muy rápido, yo sé que lo que piensa la gente de ti no te define. Es decir, yo creo que todos los que estamos aquí tenemos claro que como definición, otra cosa es lo que hacemos en realidad, pero por lo menos por definición todos sabemos que lo que la gente de mi alrededor piensa de mí no me define como persona. Es más, seguramente si eres creyente, si crees en Jesús, si tienes una relación personal con Jesús, coincidirás conmigo en que lo único que define a mí como persona es precisamente Dios, es precisamente Jesús. Y si de alguna manera tuviera que definir mi identidad, me definiría seguro, sin ninguna duda, como hijo de Dios. Así es como yo me veo, así es como yo me conozco, en primer lugar. Insisto, esto es lo que está aquí. Faltaría ver si los que están a mi alrededor coinciden con esa descripción. Pero vuelvo al momento. Jesús, en un momento dado, le pregunta a sus discípulos: oye, ¿quién dice la gente que soy? Yo no sé si lo preguntó Jesús, a lo mejor lo preguntó simplemente como introducción a lo que iba a decir después, que es posible, pero igual sí que tiene algo de importancia el hecho de lo que la gente piensa de nosotros. Y en este caso Jesús preguntó esto. Y yo os lanzo la pregunta para que respondamos de una manera muy rápida. Hoy en día, en tu entorno, ¿quién crees que la gente piensa que es Jesús? Podéis decir cosas. Un maestro, un profeta, un personaje histórico. ¿Os habéis puesto de acuerdo? Uno mismo. ¿Ah? ¿Alguien admirable? Un filósofo. ¿No creen? Hay gente que cree que no existió, es verdad. Y hay gente que cree que existiendo, que no era nadie más que un ser humano. Un buen hombre, ¿no? La gente piensa muchas cosas de Jesús, y Jesús en ese momento, pues por alguna razón tenía interés en saber, en preguntarle a sus discípulos qué es lo que pensaban la sociedad de Jesús. Y los discípulos respondieron como habéis respondido vosotros: pues la gente dice que eres tal, que eres un profeta, que eres
Elías, que eres no sé quién, que eres... Pero Jesús hace esa pregunta en realidad para dar un paso más. Pero antes de dar ese paso, te hago esa pregunta. Ya hemos dicho que lo que piensa la gente de ti no te define. ¿Estás de acuerdo conmigo, no? Ahora bien, ¿es importante lo que la gente piensa de ti en algún aspecto de tu vida? Lo que la gente piensa de mí no me define, pero es básico y es muy importante para desarrollar la misión que Jesús me ha dado. Lo que la gente piensa de mí, lo que la gente sabe de mí, es básico para desarrollar la misión que Él me ha encomendado. Dejadme que antes de continuar lea rápidamente el texto sobre el que vamos a estar pensando, que se encuentra en Marcos capítulo 8, versículos 27 al 38. Marcos capítulo 8, versículos 27 al 38. Voy a leer la Nueva Versión Internacional. Jesús y sus discípulos salieron hacia las aldeas de Cesarea de Filipo y en el camino les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Y unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que uno de los profetas, contestaron. Y Jesús les volvió a preguntar: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Tú eres el Cristo, afirmó Pedro. Jesús les ordenó que no hablaran a nadie acerca de él. Luego comenzó a enseñarles: el Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. Es necesario que lo maten y que a los 3 días resucite. Habló de esto con toda claridad. Y Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Pero Jesús se dio la vuelta, miró a sus discípulos y reprendió a Pedro. Aléjate de mí, Satanás, le dijo. Tú no piensas en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Entonces llamó a la multitud y sus discípulos y dijo: si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz y me siga, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa y por el Evangelio la salvará. ¿De qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? Si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras en medio de esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Amén. ¿Quién decís vosotros que soy yo? Y Pedro, el lanzado Pedro, sin pensárselo demasiado, le dice: tú eres el Cristo, tú eres el Mesías. Y creo que esto es uno de los momentos mágicos en la vida de Jesús y uno de los momentos más mágicos en el Evangelio, por lo menos bajo mi punto de vista, donde sus discípulos reconocen en Jesús al Hijo de Dios, al Salvador, al Mesías. Y todo el mundo, lo reconozca o no, en realidad tiene necesidad de un Mesías. Es decir, todo el ser humano en algún momento de su vida, unos más, unos menos, sienten la necesidad de ser salvados. Si mes no, cuando te acercas al momento en el que sabes que tu vida va a terminar, aparece esa necesidad de necesitar ser rescatado. Pero esto es algo mucho más cotidiano en realidad de lo que puede parecer. Y en realidad muchos buscan su salvación por ejemplo, en su próxima relación o en su pareja en el futuro, en el caso de que no la tengas, o en su próximo trabajo, o en la próxima ciudad donde vaya a viajar. Muchos buscan alguna salvación en las cosas que hay a su alrededor. Pero Pedro identificó la salvación no con algo, con algún hecho, con alguna circunstancia, sino que identificó la salvación con la persona, con Jesús. Y esto es algo que sin duda era imprescindible que los discípulos entendieran para llegar a comprender lo que iba a pasar un poquito más adelante.
Y la afirmación de Pedro de que Jesús es el Cristo tiene una consecuencia muy evidente en la vida de los discípulos, en el sentido en que ellos habían dejado absolutamente todo en sus vidas para seguir a Jesús, ¿sí o no? Y de hecho hay en otro momento, en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 68, le dicen a Jesús: ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Es decir, los discípulos que estaban conviviendo con Jesús y que habían entendido que Jesús era el Cristo, era el Mesías, era el enviado de Dios, era Dios mismo viniendo a rescatar a su pueblo, habían comprendido que no necesitaban nada más. Eso era todo. La persona, presta atención, la persona que ha conocido a Jesús entiende que teniendo a Jesús ya no necesita nada más. La persona que ha conocido a Jesús entiende que aparte de Jesús ya no necesita nada más. ¿Estás de acuerdo con esta afirmación? Dios me repite una y otra vez desde que he empezado a leer este texto, esta afirmación. Y parte de lo que he estudiado para poder compartir con vosotros ahora tiene que ver con una predicación que Alex San Pedro hizo en su día acerca de este tema. Y cuando llegó a este punto, él compartió en esta predicación una frase que quiero compartiros a vosotros también, porque ha sido crucial para mí. Alguien, muchos años atrás, escribió una canción donde dijo: mi copa está rebosando, ya no necesito nada más. ¿A dónde iremos? ¿Dónde vamos a ir si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Mi copa está rebosando, ya lo tengo todo. Y digo que necesito, y estoy convencido de que voy a seguir necesitando escuchar estas palabras durante mucho tiempo, porque Satanás es un experto en hacerme pensar o hacerme creer que tengo muchas cosas aparte de Cristo. Y no solamente las tengo, sino que las necesito. Y mi mente, hasta tal punto es así, que mi mente entra en conflicto cuando pienso en mi familia, por ejemplo, especialmente. Cuando pienso en la gente que me rodea, en mis amigos, cuando pienso en mi trabajo, porque me parece muy fuerte verbalizar: ya no necesito a mi familia. Porque tengo a Cristo. Me cuesta decirlo. De hecho, me atrevo a confesar que esta afirmación aún no está aquí, como Jesús querría que estuviera. Pero creo que por eso Dios me ha regalado este momento. Tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, ya no necesito nadie más, ya no necesito nada más. Tú eres lo primero. No necesito nada más. Y es posible que pienses que puede incluso llegar a ser fácil hacer este tipo de afirmaciones cuando tienes una vida como la mía. Y aunque sé que muchos de vosotros no me conocéis, yo sí me conozco. Y sé que absolutamente todas mis necesidades, por la gracia de Dios, están cubiertas. Porque tengo una familia maravillosa, porque tengo un trabajo increíble, me gusta mi trabajo, porque Dios me ha regalado incluso poder crecer dentro de
el mundo laboral, ¿no? Donde dedico tantas horas, no me falta la comida, es más, tengo oportunidad de irme a comer o a cenar por ahí de vez en cuando, o sea, y quizá puedas pensar, bueno, igual te es más fácil o decir no necesito nada más cuando las necesidades reales que tienes, las reales, están cubiertas. Y tengo que decirte que es una desgracia que vivamos en este tipo de sociedad que permitimos que haya esta cantidad de injusticia social y de diferencias a nivel social. Y déjame decirte también que como cristianos creo profundamente que Dios nos ha llamado a mirar a esta injusticia a los ojos y a luchar contra ella. No con el objetivo encubierto de llevar otras cosas. Que sí, es decir, mi vida se basa, o debería basarse, en compartir el Evangelio, ya lo veremos ahora. Pero cuando veo la necesidad de la gente, cuando Jesús miraba la necesidad de la gente y oraba y la suplía. Por tanto, creo que nuestra responsabilidad como cristianos, o parte de nuestra responsabilidad como cristianos, es mirar a esa necesidad y no darle la espalda. Pero la realidad es que la afirmación que acabo de hacer hace unos minutos es cierta, independientemente de lo que yo viva o de cuál sea mi situación. Estés solo o tengas un montón de familia, tengas para comer o no tengas para comer, lo que creo con todas mis fuerzas es que una experiencia auténtica de relación con Jesús cubre el 100% de nuestras necesidades. Y la Biblia promete, Dios promete suplir nuestras necesidades físicas porque entiende que la necesidad real que tenemos como seres humanos rotos es la necesidad de un encuentro con Jesús. Y no hay absolutamente nada más importante que eso. Por eso, lo que debería pasar es que cuando nos encontramos con Jesús, llegáramos a esa conclusión. Como digo, Satanás, creo que uno de sus grandes empeños hoy en día es hacernos creer que esto no es así. O por lo menos, no luchar tanto con nuestra forma de pensar en el sentido de que sea así o no sea así, porque estoy seguro de que si has leído un poco la Biblia, pues no te costaría mucho o estarás de acuerdo conmigo en que esta afirmación es 100% respaldada en la Biblia. Pero del dicho al hecho, dicen, ¿no? Una cosa es pensarlo aquí y otra cosa es sentirlo aquí, otra cosa es vivirlo aquí. Porque cuando me imagino sin algunas de las cosas que os decía antes, sin mi familia, o me imagino privado de libertad, o me asusto, me preocupo, creo que más de lo que debería. Cuando la copa está rebosando, no hay espacio para otras cosas. Y lo siento porque una de las consecuencias una de las consecuencias de las mañanas con los 3 hijos y demás es que la cabeza, y para una persona desorganizada como yo, pues es todavía... Y quería haber traído una copa para que vierais físicamente lo que significa que una copa está rebosando, pero todos podéis tener esta imagen, ¿no?, de una copa llena hasta arriba donde no cabe absolutamente nada más. Esto es lo que los discípulos sentían delante de Jesús y esto es lo que aspiro a sentir yo. Y es lo que sé que soy yo, pero es lo que aspiro a sentir yo y a interiorizar dentro de mí. Si la copa está llena de Dios, no hay espacio para nada más. Detectas que algo está sucediendo, que algo no va bien, cuando tu vida es una vida de preocupación, cuando constantemente estás preocupado por las cosas que tienes a tu alrededor. Insisto, reconozco que Dios trata conmigo de eso y Él me regala la idea de, ojo, David, que yo estoy en control, que yo tengo el control de todas las cosas. Esa idea me sana infinidad de ocasiones. Porque es verdad, no quiero hacer esto como súper espiritual, es realidad, es una verdad que en la vida hay preocupaciones, hay cosas que nos preocupan, ¿no? Y eso no es malo.
evidentemente. Pero cuando tu vida se convierte y gira alrededor de esa preocupación, es cuando Satanás está triunfando, porque te está eliminando el inmenso regalo que supone tener la copa llena de Dios. Dicen los psicólogos y los sociólogos que cuando hay un vacío en una persona hay que llenarlo con algo. Por tanto, de la misma manera que una copa llena no permite espacio para otras cosas, una copa medio vacía o medio llena necesita ser llenada. Y cuando nos equivocamos en qué echar en la copa, tiene consecuencias horribles para nosotros, que quizá no nos damos cuenta en el momento, pero que vamos a ser conscientes, sin duda, en el futuro. ¿Cómo estáis? ¿Me habéis seguido hasta aquí? Bien. Versículo 30. No se lo digáis a nadie. Y este momento mágico en el que Jesús habla con sus discípulos, Pedro responde con esa afirmación poderosa, tú eres el Cristo, este momento para mí se rompe justo aquí. Porque pasa una de estas cosas que a mí me cuesta entender, pero que es más fácil de entender de lo que parece en este caso. Jesús a veces le decía a sus discípulos o le decía a personas a las que había sanado, oye, no digas nada, no cuentes nada. Y es posible que en otros espacios a mí me cueste más entender por qué lo decía, pero creo que en este caso es bastante evidente por qué lo hace. Y aquí viene la segunda enseñanza de esta mañana. La primera enseñanza o el primer gran motivo es, David, necesitas ser llenado, que tu copa rebose de Dios y solamente de Dios. Pero en segundo lugar, Dios me alerta de algo. Me dice, cuidado, cuidado, cuidado. No se lo digáis a nadie. ¿Por qué crees que lo diga? Piénsalo. ¿Por qué se lo diría? Lo que los discípulos entendían por Mesías, por Cristo, estaba lejos de lo que realmente significaba ser el Mesías en boca de Cristo. La idea que ellos tenían de cómo iba a ser el Salvador que Dios iba a enviar estaba muy lejos de lo que realmente Cristo había venido a hacer a esta tierra. Por tanto, yo creo que Jesús se cura en salud y dice, ojo, no empecéis a decirlo por ahí, a ver qué idea vais a dar de quién soy yo y de lo que he venido a hacer. Porque una cosa es que hayas acertado en el concepto teológico y en quién soy yo. Mi identidad. Yo soy Dios, hecho hombre, que he venido a salvarte. Eso es cierto, eso lo tenían muy claro, lo habían entendido por la gracia de Dios. Pero cómo iba a salvarles es lo que aún no tenían idea y enseguida lo vamos a ver. Luego comenzó a enseñarles. La idea aquí, entonces, es que el peligro que detecta Jesús en este momento no está tanto en lo externo, en las circunstancias, en lo que la gente vaya a pensar, sino el peligro estaba dentro de casa. El peligro estaba en uno mismo. Y vamos a verlo de una forma muy clara ahora. El Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas, les explicaba Jesús, y ser rechazado por los ancianos, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. Es necesario que lo maten y que a los 3 días resucite. Jesús se apresura, después de decirles, quedaos quietos, les explica, dice después con mucha claridad, cómo iba a ser la obra de salvación que él había venido a hacer. Yo no he venido a sacaros de la opresión de los romanos, no he venido a poneros en una tierra nueva, a daros poder, a daros estabilidad,
No, 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 no he venido a eso. Jesús les dice, es necesario que el Hijo del Hombre muera, padezca, sufra mucho y resucite al tercer día. Y es curioso, una de las cosas que más me llama la atención es que los discípulos no llegaron a entender esto nunca durante la vida de Jesús. Y dice el texto aquí que se lo explicaba muy claramente, o sea, con mucha claridad, pero ellos no lo entendían. Intento ponerme en su lugar y cuando me intento trasladar a ese momento histórico, en esa situación concreta, intento traerlo también a mi momento histórico y intento pensar en cómo lo viviría yo y creo que pecaría de lo mismo absolutamente que ellos. Ellos es como que no querían creerlo. Y la semana pasada en Batec hablábamos precisamente de eso. Ellos no entendieron todo hasta que le vieron resucitado. Porque cuando murió, lo que hicieron, ¿qué fue? Esconderse. Jesús les había dicho que voy a morir, pero voy a resucitar. Y ellos no lo habían asimilado. No sé si no lo habían querido creer o tenían miedo de que esto no pasara en realidad. La cuestión es que estaban lejos de entender la realidad de lo que significaba para Jesús ser el Mesías, ser el Salvador. Y aquí llega un momento que me cautiva, porque justo después de esto, Pedro coge a Jesús y se lo lleva aparte, ahí unos metros al lado, no creo que muy lejos, porque enseguida Jesús se da la vuelta y se dirige a todos, o sea, estarían allí mismo, y empieza a reprenderlo. ¿Pero qué dices? ¿Cómo que vas a morir? O sea, por encima de mí. No, Pedro, con su espada, ¿eh? Ni de coña. Yo, vamos, ¿cómo vamos a dejar? ¿Tú te crees que todos nosotros vamos a dejar que te cojan y te maten? Y Jesús se gira a todos, pero dirigiéndose a Pedro, le dice, apártate de mí, Satanás. El enemigo, número uno, no está ahí fuera. El enemigo número uno soy yo mismo. Fijaos que Pedro había vivido infinidad de situaciones, de milagros, conocía a Jesús, fue el primero en levantar la voz, tú eres el Cristo. Él tenía las cosas muy claras, aparentemente. Pero Jesús le tiene que decir, apártate de mí, Satanás. Y me resisto a la idea, Jesús es la única vez, si no me equivoco, que se dirige a una persona llamándole Satanás. Y me resisto a pensar que Pedro estaba poseído en ese momento, pero de alguna manera Jesús creo que relaciona lo que Pedro está haciendo con algo parecido a lo que Satanás intentó hacerle en el desierto, cuando lo llevó allá para tentarlo. Porque lo que está diciéndole Pedro es, mira, Jesús, tú en realidad, si eres Dios, no tienes por qué pasar por esto. Porque tienes poder, pues si quieres, para hacer que todos se arrodillen y para liberarte de la muerte. Vamos, no tienes por qué pasar por esto. Tú puedes llegar a ser rey, puedes llegar a ser el Salvador sin tener que pasar por eso. Pedro no había entendido la realidad de todo y él mismo estaba siendo un obstáculo porque justo después de que Jesús dijera lo que tenía que pasar, se pone él mismo por encima de Jesús y le dice, no, de ninguna manera. Y esa es la advertencia que creo que Dios nos hace a nosotros en el día de hoy, porque somos, creo, muy hábiles haciendo exactamente lo mismo. Y cogiendo la palabra de Dios, cogiendo la Biblia y diciendo, mira, esto sí, pero esto, vamos a ver, pues igual era para ellos, ¿no? Para otro momento. Esto no va conmigo. O lo voy a dejar a un lado. Voy a pensar mejor en estas otras cosas. Y de la misma manera que Satanás intentó venderle la moto a Jesús y decirle, mira, no necesitas pasar por eso, no necesitas llegar a la cruz.
Yo no sé, intento ponerme en la mente de Jesús hombre, sabiendo lo que realmente representaba y viendo su sufrimiento cuando se acercaba el momento, llorándole al Padre, por favor, no me hagas pasar por esto. Y Jesús, escuchando las palabras de Pedro, ¿cómo se sentiría? No hace falta, no tienes por qué sufrir. Y eso es la segunda parte, y con eso termino, del mensaje de Jesús. Porque Jesús le dice, no, esto no es así. En primer lugar, yo he venido a desarrollar una misión, he venido a hacer algo, he venido con un propósito. He venido para salvarte, pero no de la manera que tú esperas que te salve, sino de la única manera que realmente puedo salvarte, que es pagando el precio que tú mereces. Porque no hay esperanza para ti de ninguna otra manera. Eso es lo que Jesús dice. Pero Satanás vuelve a nosotros y la misma moto que intentó venderle a Jesús y que no consiguió, nos la intenta vender a nosotros y creo que por desgracia en demasiadas ocasiones nos la vende y pagamos el extra cost sin darnos ni cuenta. Porque Satanás te dice, no tienes por qué renunciar a... No, Dios te lo ha dado para que lo disfrutes. Y es cierto, o sea, el mundo en el que vivimos, nuestro entorno, nuestra familia, todo esto es parte de la creación de Dios y disfrutar de eso es no lícito, ¿no? Es maravilloso. Pero Jesús intenta enseñarnos que lo que realmente llena nuestras vidas, lo que realmente tiene sentido, especialmente porque tiene un sentido eterno, un sentido de algo que no va a terminar cuando nos muramos, lo que realmente importa es lo que haces en tu vida respecto a Dios. Ninguna otra cosa tiene esa importancia, porque todo lo demás se acaba en el momento en que nos morimos, o antes. Lo único que realmente tiene ese valor es lo que Dios es para ti y cómo te relacionas con Él. Y cuál es tu actitud delante de Él. Pero Satanás te vuelve a decir, mira, no renuncies a eso. Un par de horitas más extras te van a dar un poquito más, ¿no? Es necesario que el Hijo del Hombre sufra muchas cosas y que sea rechazado. Y cuando Jesús estaba diciendo eso, estaba enseñándonos el camino, estaba marcándonos el camino, porque lo que dice justamente después es precisamente eso. Si alguien quiere ser mi discípulo, ¿quieres seguir a Jesús? ¿Quieres ser discípulo de Jesús? Que se niegue a sí mismo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz, que lleve su cruz y que le siga. Porque el que quiera salvar su vida, el que hace esfuerzos por salvar su vida, la perderá. Pero escucha, el que pierde su vida por mi causa, dijo Jesús, y por causa del Evangelio, y me llama mucho la atención que especifique estas dos cosas, el que pierde su vida por mi causa y por causa del Evangelio, ese salvará su vida. Lo que importa, lo que tiene valor en nuestra vida, lo que merece la pena que centre nuestra preocupación es de qué manera, uno, nos relacionamos con Dios y dos, de qué manera sufrimos como Él sufre por una sociedad que le ha dado la espalda a Dios. El que pierde su vida por mi causa, por una relación inigualable con Jesús, y por causa del Evangelio, por un empeño, por una obsesión, porque todo el mundo sepa que no hay otra opción, que nada llena como Jesús llena. El que pierde su vida en ese propósito, en esa misión, ese salvará su vida. Y yo te pregunto, y con eso termino, ¿tu copa está rebosando? ¿Está llena? ¿De qué está llena? Este mensaje va para todos. He escrito esto para terminar, pero voy a añadir una frase. Este mensaje va para mí. Pero en todo caso, este mensaje va para todos aquellos que vivimos preocupados. No que tenemos preocupaciones,
para los que vivimos preocupados. Este mensaje va para todos aquellos que no estamos obsesionados en que nuestra copa rebose de Dios. Este mensaje va para todos aquellos que no estamos obsesionados por extender este mensaje y que todo el mundo conozca lo increíble que es tener una relación con Jesús, mucho más allá de lo que yo aún a día de hoy he experimentado. Es lo que yo espero por lo que conozco de Dios. No sé si decir por lo poco que conozco de Dios, pero lo que me imagino que es una relación intensa con Él es lo que más anhelo y lo que más deseo, y lo que escucho de Dios diciéndome hoy es: David, aquí estoy. Y te he regalado infinidad de cosas porque te quiero, porque disfruto cuando te veo disfrutar de lo que te he dado. Pero no te olvides que si algo importa, soy yo. Dios es Él. Si no te niegas a ti mismo, no hay espacio para Dios en tu copa. Y si tu copa rebosa de Dios, no hay espacio para nada más, no hay obstáculo, no hay nada que pueda impedir que esa copa esté rebosando. Si tu copa rebosa de Dios, no necesitas nada más. Espero que Dios nos ayude a vivir de esta manera. Dejadme terminar orando. Señor, te doy infinitas gracias por tu palabra. Te doy muchísimas gracias por la claridad de tu mensaje. Y te pido mucha ayuda, porque esto de lo que acabo de hablar es algo que me resulta fácil de entender. Me resulta fácil pensarlo, pero me cuesta horrores vivirlo. Y quisiera pedirte que por favor me ayudes a mí, a mi familia, a mi entorno, a mi iglesia, a mis hermanos, a experimentarlo de una manera sobrenatural. Pido que tu Espíritu Santo nos hable y no nos deje apartar la mirada, que como un yugo que nos enfoque en lo que es realmente importante, y que aparte de nosotros y de nuestra mirada todo aquello que no lo es. Ayúdanos a ser como Jesús. Prepáranos para sufrir. Haznos valientes para renunciar. Y ayúdanos a seguirte. Gracias por tus promesas, gracias por tu fidelidad, por tu abrazo, por tu amor, por este calor que sentimos cuando estamos cerca tuyo. En el nombre de Jesús. Amén.